tema que es el análisis situacional. Es ese momento previo en donde yo hago un diagnóstico, pero no solo hago un diagnóstico, sino realmente hago un análisis crítico de qué es lo que está pasando en determinado escenario, en determinado contexto, y a partir de ahí voy enrutando hacia donde quiero ir y cómo voy a generar propuestas que, por supuesto, beneficien a la comunidad. El análisis situacional que vamos a ver el día de hoy, o los momentos que vamos a ver en esta fase del proceso, están muy relacionados como a esa corriente crítica, social, histórica que ya hemos venido conversando y poniendo sobre la mesa a lo largo del diplomado. Entonces, si en algún momento tienen alguna duda, tienen algún comentario, sugerencia, quieren adicionar algo de lo que hemos venido dialogando, lo pueden hacer levantando la mano o colocándolo en el chat. Sabemos que también son temas bastante amplios, entonces siempre tratamos como de determinar los elementos principales para que ustedes por lo menos se lleven unas herramientas básicas que puedan ir complementando a su vez con el ejercicio de acompañamiento que nuestro equipo territorial va a hacer con cada una de ustedes. Avancemos a la próxima, por favor. No se les olvide que una vez compartan el link de asistencia por el chat, pues lo deben diligenciar para nosotros poder hacer ese proceso de seguimiento y al final pues entregar los certificados correspondientes. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, como ya lo venía diciendo, todo el proceso de planificación de un proyecto comunitario o un proyecto en general, pues hace parte de un proceso social que está en constante movimiento. Para yo poder definir qué es lo que quiero abarcar en mi proyecto o desde mi colectivo, desde mi agrupación o desde mi organización comunitaria, qué elementos voy a tener en cuenta o qué situación problemática, qué necesidad quiero abordar, pues voy a tener que tener en cuenta ciertos elementos en donde pues nosotros jugamos un papel clave y un papel determinante. Recuerden que esto lo vamos a ver desde esa perspectiva crítica, más desde como es del lado de las ciencias sociales, en donde se integran un montón de elementos y en donde los análisis que se hacen pues tienen una complejidad mayor a el típico análisis situacional o el típico diagnóstico o identificación de una problemática. Entonces, cuando hablamos que la planificación está en constante movimiento, quiere decir que esta se ve impactada o en ella interfieren más bien la forma en la que se comprende este proceso de planificación a partir de los actores que están participando de ese proceso de planificación, los saberes que tienen tanto en un momento previo como en un proyecto, como en un proceso posterior o durante el ejercicio de planificación, todas las memorias y los procesos colectivos que se vienen construyendo, sobre todo con ustedes, que muchos y muchas de ustedes vienen participando ya de ejercicios comunitarios y de procesos sociales, entonces saben que hay unas memorias colectivas, que hay unos aprendizajes también que han venido evolucionando y unas herramientas y unas prácticas que van a servir para ese proceso de planificación. Y que esos saberes, esos procesos y esas memorias colectivas, pues también van a influir directamente en la forma en la que interpretamos, en la forma en la que entendemos los diferentes contextos, la forma en la que hemos vivido o también realizado otros proyectos anteriores, las diferentes situaciones que se vayan presentando a lo largo de ese proceso de planificación, pero ya lo vamos a ir ampliando. Siguiente, por favor. Ya ahorita al final de la sesión damos unos minutos. Charlie nos está preguntando que cuando sabemos de la aceptación del proyecto, al final de la sesión miramos si nos da el tiempo para resolver algunas cuestiones fuera de esta parte teórica o si no, ahí nos quedamos. Si no, ahorita por chat te respondemos. Entonces, como les decía,
La planificación no es estática, la planificación no es rígida, es flexible y se va moviendo conforme a una situación, a unas circunstancias. Como ustedes lo pueden ver en pantalla, entonces el análisis situacional parte de una situación inicial, ¿sí? ¿En qué punto estamos? ¿En qué punto? O cómo más bien se configura el escenario o la comunidad en la que yo quiero incidir o la que yo quiero interpelar en un momento determinado. ¿Cuál podría ser la situación futura de ese escenario, de esa comunidad o de ese territorio? Pero también cuál podría ser esa situación deseada en caso de que pues yo logre generar un impacto o logre tener una intervención sobre ese escenario, esa situación o ese territorio o esa comunidad, ¿sí? Y a esa situación deseada, pues hay que ponerle unos elementos que juegan en todo ese proceso de alcanzar esa situación deseada que tiene que ver con contextos coyunturales, con obstáculos, barreras que se vayan presentando, capacidades de quienes estén desarrollando ese proceso. Entonces, es muy clave que entiendan eso esto para la planeación de sus procesos. O sea, hacer un análisis de en qué punto estamos actualmente, ¿cómo consideramos no sé, quieren hacer un análisis de en el momento actual cómo está X población y cómo puede llegar a estar dentro de un año? Pero si nosotros hacemos que, no sé, nuestros dispositivos de base comunitaria logren tener la incidencia que esperamos, entonces ya la situación no va a ser la anterior, sino va a ser esta situación. Pero a eso entonces le ponemos esas aristas como, pero entonces, ¿qué pasa si ya puede ser que nos quedamos sin recursos? ¿Qué pasa si B es que tuvimos que extender el tiempo de desarrollo de nuestro proyecto? ¿Qué pasa si C, entonces, no sé, algo más drástico, hubo una pandemia, entonces todo se suspendió? Entonces yo siempre en ese proceso de planificación también tengo que jugar con hipótesis, con pronósticos, de mirar todos esos posibles escenarios. Y a partir de esos posibles escenarios que nosotros empecemos a interpretar y a identificar, podemos generar las estrategias para que se den las situaciones esperadas. Siguiente, por favor. Entonces, la explicación situacional supera al diagnóstico. ¿Por qué la explicación situacional supera al diagnóstico? Porque no nos quedamos simplemente en, muchas veces ocurre con los proyectos comunitarios, bien sea que los lidere la comunidad o que los lidere un ente institucional, un ente gubernamental, una ONG, etcétera, es que muchas veces nos quedamos en el diagnóstico y tendemos siempre a sobrediagnosticar las cosas. Entonces, sobrediagnosticamos una situación comunitaria, una situación territorial, pero no vamos mucho más allá. Recuerden que en este diplomado hemos sido insistentes en que siempre vean mucho más allá y vean esa complejidad y empiecen a armar el rompecabezas. ¿Sí? Si tenemos un problema entonces de inseguridad en nuestro barrio, bueno, ¿qué pasa detrás de ese problema de inseguridad? ¿Cuáles son esos aspectos económicos que quizá están influyendo en esa situación de inseguridad? ¿Cuáles son esos aspectos políticos y sociales que están influyendo? También esos aspectos históricos y culturales. Entonces hay que mirar y mirar cuáles son los actores que juegan un papel esencial en esa situación. Entonces, por ende, esta explicación situacional pues me va a permitir a mí reconocer si realmente bajo esa situación que yo he venido identificando existe un solo diagnóstico o existen varios diagnósticos. Incluso esos múltiples diagnósticos que se puedan generar también pueden darse a la luz de quien esté analizando la situación. No todos tenemos la misma forma de interpretar las problemáticas y las necesidades porque cada uno tiene unos saberes, unas prácticas y unas trayectorias
que le han dado ciertas herramientas y ciertos elementos para entender los contextos y entender esos diagnósticos y situaciones de forma diferente. ¿Cómo saber si estamos haciendo un sobrediagnóstico? Miramos, nos escribe Laura Castillo en el chat. Un sobrediagnóstico es lo que generalmente sucede. Entonces sabemos, no sé, entonces cada vez que se cambia de alcaldía distrital, voy a hacer un ejemplo así a grosso modo, entonces no partimos de lo que ya está, sino volvemos a recaer. Entonces hay un problema de inseguridad porque hay muchos ladrones y están robando a la gente y la gente tiene una percepción de que se siente insegura al salir a la calle. Y no vamos más allá y no se parte de lo que ya tiene o no nos preguntamos si quizá el problema sea otro. Entonces siempre tendemos a generar los mismos diagnósticos y a partir como desde cero. O sea, como a borrón y cuenta nueva y volvamos a ver qué es lo que está pasando acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en una zona rural distante, llega una ONG a ver qué es lo que está pasando con los niños en desnutrición, los valora, se da cuenta que hay una situación en la que los niños tienen un peso bajo, una talla baja, y bueno, se lleva ese diagnóstico para ver después qué hace. Viene un equipo del gobierno y llega y hace lo mismo, como, ay, los niños tienen desnutrición, pesémoslos y pesémoslos. Identificamos lo mismo, los niños tienen peso bajo, talla baja. Llega alguien, una agrupación, no sé, de la iglesia, que es lo común, y hace el mismo ejercicio, pero más allá de eso uno no ve nada. Entonces, esos son los sobrediagnósticos. Como sí, como que jugamos y aplicamos estrategias para, pues, reafirmarnos de que evidentemente hay un problema, pero no hacemos ese ejercicio de pensar estructuralmente qué hay detrás de ese problema y mucho menos cogemos esa situación y buscamos transformarla con los actores propios del territorio. Y sí, según nos comenta acá Kevin Rodríguez, el sobrediagnóstico puede recaer en la revictimización. Totalmente de acuerdo. Entonces, continuando con la diapositiva, entonces, esta explicación situacional nos permite identificar el papel que cumple, la explicación del otro en la permanencia o posible solución del problema. Ya les decía hace unos minutos, cada quien a partir de sus saberes, de sus prácticas y de sus trayectorias, tiene una percepción diferente sobre la situación que está pasando. Sobre la situación que estamos evidenciando. ¿Sí? Entonces, podemos ir un grupo de 5 personas a la orilla de un río y alguien meramente dice, hay un río contaminado, es lo que está viendo. Alguien más dice como hay un río que tiene, no sé, arena negra. La percepción cambia un poco. Hay otra persona que dice, no sé, hay un río que lleva tinta y por eso lleva pinturas y que se regaron un montón de vinilos y por eso se manchó el río. Otra persona dice como hay una fuga de petróleo y por eso el río se ve así. Entonces, ven, simplemente con el hecho de ver un río negro ya pueden surgir múltiples interpretaciones. Entonces, por eso es importante poner en convergencia sobre la mesa esas múltiples explicaciones de qué es lo que está sucediendo y cómo se ve la problemática y la necesidad. Y esta explicación situacional, a diferencia del diagnóstico, pues me va a permitir revisar de forma crítica y con muchísima más relevancia cada uno de los sucesos a los cuales nos estamos enfrentando. Siguiente, por favor. Listo. Yo quiero que unas 3 personas me levanten la mano y me digan qué ven en la imagen. 3 o las que quieran participar, pero mínimo 3. O si no, lo hacemos al azar. No veo manitos levantadas.
Andrés Muñoz nos dice, ve un árbol de personas. ¿Me ayudan a habilitarle el micrófono a Clara de Mente? Clara, puedes activar tu micrófono. Hola, hola. Sí, cuéntanos. Sí, pues más que un árbol de gente es como una construcción de vida, como un ciclo. Ok, una construcción de vida, un ciclo. Por el chat, William, esperen que se me pasó un momento. Chévere que los que puedan activen su micrófono, levanten la mano para escucharnos. Por acá dicen un árbol de problemas conjuntos creados por la comunidad. Parece una comunidad, parece el cuadro de Guernica de Picasso. Es una construcción social. Veo la unión de las partes como un todo. Sostenibilidad, trabajo en equipo, unos se tienden a sostener. Puede que la raíz esté dado también por imaginarios sociales, es una muestra de todo, de que todos nos necesitamos, o un tejido comunitario. La copa del árbol no puede estar allá sin el de abajo. Una persona puede dar origen a una cantidad de relaciones en su entorno. Realmente cuando vemos las cosas desde la sensibilidad podemos ponernos en los zapatos de los demás, me explico. A veces solo juzgamos, pero no sabemos la situación tal de lo que ve internamente el ser. Bueno, creo que hay 2 manos levantadas. Sí, Rodríguez Roldán, puedes activar tu micrófono y después María Otilla. Hola, perdón, es que tal vez la señal no sea muy buena hoy como en Transmilenio. Bueno, Pues ya estamos de escribí, todas formas. me parece a mí como un tejido social. Listo, gracias. ¿Quién más tenía la mano por ahí levantada o ya? María nos está levantando la mano. Ya tiene activo su micrófono, pero no estamos escuchando. No sé si tiene de pronto problemitas. Creo que No si te estás teniendo escuchamos. problemas, si quieres, escríbelo en el chat y ya está proveyéndole. Listo. ¿Alguien más o avanzamos? Pero ven lo interesante de lo que cada uno dice, y es importante como esas primeras reacciones, porque ya el resto, o sea, conforme vamos generando un diálogo, también se va volviendo una construcción de lo que el otro dijo. Entonces, entre todos vamos en últimas como construyendo una visión de lo que vemos en la imagen. María nuevamente levantó la mano, intentemos una vez más. Heidi dice, lo que veo es un árbol que representa en mi percepción la vida, del árbol en su adentro nace la gente, así que puede representar la vida humana dentro de la naturaleza de la cual formamos parte. Listo. María, no sé si ya pudiste activar tu micrófono. Listo, María, ya estás habilitada. Intenta ahí en el icono que hay en tu pantalla. Bueno, María, si quieres déjanos un mensajito o ahorita más adelante intentamos a ver si puedes participar. Bueno, pues es muy curioso leerlos y escucharlos porque
realmente la imagen, aunque se ve extremadamente, digamos, como profunda y con múltiples interpretaciones, lo que trae aquí a colación es más o menos como nosotros en el diagnóstico casi siempre nos enseñan desde el colegio a hacer el típico árbol de problemas en donde identificamos unas situaciones en la raíz, en el tronco, en las hojas, para identificar las causas primarias, las causas secundarias, las problemáticas y las posibles consecuencias de esas problemáticas. Y este árbol les invita a lo que ya veníamos hablando, como entender mucho más allá. ¿Y cuál es el enfoque que nosotros hemos venido manejando? Un enfoque histórico, social, que nos invita a ser críticos. O sea, hay un problema, pero es que detrás de ese problema hay unos contextos. Hay unas situaciones en donde en su mayoría vamos a encontrar seguramente individuos, familias, colectivos, y cada uno de ellos también tiene sus particularidades que pues de una u otra forma contribuyeron a que se presentara esa situación o esa problemática. Entonces es entender como esa esencia de que, bueno, podemos utilizar esa herramienta también del árbol de problemas, pero es un árbol vivo, es un árbol que también está en crecimiento, en el que no siempre permanece rígido y estático, sino ¿qué pasa con los árboles? Los árboles se les va secando sus hojas, se van cayendo, van creciendo nuevas hojas, algunos van generando frutos. Entonces es para que entendamos esa analogía. Así como un árbol también va transformándose y va evolucionando en su proceso biológico, así mismo pasa cuando nosotros jugamos a hacer o digamos, nos ponemos en la tarea más bien de hacer un árbol de problemas. No es rígido y no permanece estático, sino que hay un montón de situaciones y de elementos que influyen en ese proceso. Hoy puede ser una causa la que identifiquemos, pero quizá mañana no sea esa misma, sino sea otra. O nos damos cuenta que detrás de esa causa hay algo muchísimo más estructural y mucho más profundo. Entonces la invitación es eso, y tratar de contraponer siempre lo que la percepción que tiene el otro sobre esa situación que cada uno y uno de ustedes está identificando. María nos comenta, aprecio una gran comunidad alrededor de la familia, pero no la ayudan para solucionar la dificultad que tiene para tal vez sacrificar al niño. Bueno, ustedes son muy profundos en sus análisis, me encanta eso, porque además también parte un poco de poder hacer estos ejercicios de análisis situacional, no tiene que ver con ser, o sea, tiene que ver con ser crítico, pero también con esa creatividad que usamos a la hora de poder pues analizar los diferentes contextos. Entonces, bueno, ahí ustedes ven un letrero que dice cómo comprender desde adentro. No solo se queda en como con lo primero que ven ahí en el árbol, como con esas causas, problemas y consecuencias que nos enseñan en el colegio, sino vean qué está pasando muy a lo profundo de ese árbol, cómo se están generando esos frutos que podrían ser las consecuencias que se están desencadenando, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa más allá en ese proceso vital? ¿Qué pasa en esa energía y en esa agua que seguramente está corriendo en ese árbol? Que eso me indica muchas otras cosas. Y sí, Alejandro, también la semilla y la dualidad, totalmente. Y hay una tierra a la cual se aferra ese árbol, que puede ser toda la construcción alrededor del territorio. Ven, acá podemos seguir y seguir imaginándonos cosas y procesos que ocurren a partir de esta imagen. Siguiente. Acá también en la siguiente diapositiva necesito de la participación de varios. Vamos a hacer una actividad chévere. Entonces, esta imagen fue tomada hoy del tiempo de una noticia de ayer, que salió entre ayer y hoy en varios medios de comunicación, no sé si ustedes lo pudieron ver, que dice, mujer persigue a ladrones con correa en mano tras sufrir robo en Bogotá. ¿Qué tiene? Dos cosas que tienen interesantes esta noticia. Uno, que todos los días tenemos noticias de robo, ¿cierto? En Bogotá. Y tercero, que miren, no sé si alcanzan a ver ahí como el pedacito de subtítulo que hay debajo de la imagen, dice, el hecho fue captado por cámaras de seguridad del barrio Patio Bonito.
es decir, en la localidad en la que muchos y muchas de ustedes habitan. Quiero que nuevamente me alcen la mano o por chat me escriban qué ven de la imagen, qué les llamó o qué se imaginaron apenas vieron la imagen, qué fue lo que se les apareció en la cabeza, qué interpretan, o sea, cualquier cosa, casi vale que me digan cualquier cosa de la imagen, una opinión. Sí, Patio Bonito es una UPZ, pero en la localidad de Kennedy me refiero. Gracias. Entonces, los leo, ¿qué es eso? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando vieron esta imagen? Wilmer Orozco. Bueno, Camilo Vaca nos dice estigmatizar el barrio como peligroso. Muy bien. Liliana dice, me recuerda cuando los muchachos se portaban mal y los abuelos los castigaban. Por ahí dicen cotidianidad del sector, siempre se oyen cosas de ese tipo, castigo por parte de la madre, el riesgo que puede correr la mujer además del robo, quizá que tomarse la justicia por la propia mano. Bueno, vamos a dar el micrófono a quien levantó la mano. ¿No me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas tardes, pues yo veo que la comunidad pasa el tiempo y se hace, toma la justicia por sus propias manos. Sí. Y pues cada vez sigue así. Sí, también muy común en las noticias que pasan en nuestro país. ¿Y por qué crees, Wilmer, que tal vez esa mujer se tomó la justicia por sus propias manos? No, pues no es que se la tome así tan, pero así va empezando la gente pues a defenderse por sí sola y hay personas pues que empezaron a andar armados. Es otra problemática a solucionar, no solo con el consumo de las sustancias psicoactivas, sino también la violencia que hay entre la comunidad. Listo. Gracias, Wilmer. Por ahí vi otra mano levantada. David, puedes activar tu micrófono. Sí, David, ¿nos escuchas? Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es David Mora. Pues lo que yo observo en la imagen y pues independientemente del círculo social es que pues para mí como tal, pues los ladrones son personas que sienten el miedo de una mujer mayor que les identifica como a su madre, pienso yo. Entonces al ver una persona, digámoslo así, de tercera edad, con una correa en la mano, con una chancla en la mano, o regañándolos, independientemente, como que uno se va para sus años anteriores y recuerda esos regaños que les dan. Y pienso que hay mucha gente, muchos ladrones que ven a una mujer mayor o a una persona mayor, independientemente sea hombre o mujer, y les da como la nostalgia, como la melancolía de ir a atracarlos. Eso es lo que yo pienso. Por eso es que, digamos, como tal, el ladrón, al ver una correa, pienso yo, no lo sé si estoy equivocado, salió, digamos, a escapar, entre comillas, como por el miedo, como por sentir los recuerdos de niño. No sé si estoy equivocado o no. No, acá no hay respuestas correctas ni equivocadas, nada. Son apreciaciones individuales a partir de memorias colectivas. David, antes de que te nos vayas, ¿ya te fuiste?
Creo que ya te fuiste, te iba a hacer otra pregunta. Pero bueno, creo que Acá Leonardo... estoy. Ah, bueno, David, Acá estoy. no, te quería decir que tú me pusiste como, me planteaste como una lógica del sujeto que pues hizo el robo, pero yo quería preguntarte, ¿tú qué crees que pensó la señora cuando la iban a robar para pues coger una correa y irse detrás del ladrón? Pues es que para mí eso ya depende de la persona. Eso ya depende de la persona en el círculo social en el que esté entornada, cómo haya crecido, cómo haya educado a sus hijos. Entonces, pues ya, bueno, por eso te digo, ya depende de la persona como tal, de la madre como tal, de la persona. Entonces, digamos, pienso yo que la persona, o sea, la señora vio esa acción y dijo, no, no puedo. Entonces, independientemente, sacó, digámoslo así, entre comillas, su arma que tiene, que fue una correa, y decidió perseguir a la persona que la estaba robando. Y uno puede ver en la imagen que la persona que la estaba robando no puso, digamos, como una, o sea, no hizo una acción a la reacción de la señora, sino simplemente salió a correr. Entonces, por eso mismo digo que son como recuerdos o muchas veces melancolía a la gente que uno dice como que, uy, muy, o sea, es como los recuerdos que todos tenemos de niños, pienso yo. Listo, muchas gracias, David. Creo que Leonardo había levantado la mano. Y ya revisamos Hola, muy ahorita. buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, muchas gracias, me presento, mi nombre es Leonardo Fabio Puerto, yo soy de la localidad Octava, en UPZ 48, Tiniza. Bueno, yo trabajo con la mesa de rol de Kennedy y pues por eso estoy acá. Respecto a pues la imagen, al ejercicio que estamos haciendo, yo pienso que es la situación y el momento que a ti te da al sentirte frustrado o no sé, impotente al no poder hacer nada en el momento, ¿sí me entiendes? De que te quiten algo que es tuyo y que tú lo trabajaste por X o Y razón o te lo regalaron, pero pues es tuyo, ¿sí? Entonces, pues yo creo que la reacción de la señora es de ira, obviamente, de furia, como de reprendimiento hacia los muchachos, de como si fueran los hijos, también me parece la imagen. Y, y además de eso, pues es el momento, como te digo, es capturar ese momento de rabia que le da la señora al saber que le robaron, pues no sé, lo que le robaron. Listo. ¿Tú qué crees que pueda generar a futuro? No como tal lo que sucedió, porque además no estamos viendo el video, solo estamos viendo la imagen. ¿Cómo puede incidir a futuro esta noticia, si tal cual la estás viendo en la imagen, en la gente, en la comunidad? O si crees que no influye, también es una respuesta válida. ¿No sabes, no respondes? Listo, si quieres ve pensando en la respuesta y vamos a darle la palabra a alguien más. Pero denme un momento y leemos algunas cosas acá en el chat. Dicen por acá en principio que a esta gente le encanta mostrar esos atracos para que los espectadores vivan con miedo. Sí, recuerdan en muchas ocasiones cuando hablamos de esos ejercicios y dinámicas de poder, algo por ahí de pronto tiene que ver también la forma de la noticia. La gente está cansada de las problemáticas también. La sociedad se agota de esperar que los entes de justicia hagan su trabajo y la persona toma la decisión de reaccionar. Empoderamiento de la mujer ante la agresión de los delincuentes.
la mujer indignada porque está cansada de la conducta violenta que cultural e históricamente caracteriza a Bogotá y en particular a barrios de la localidad de Kennedy como Patio Bonito, un barrio atropellado por otro tipo de estructuras criminales. La justicia y la sociedad van por diferentes rutas, es una reacción temeraria a una situación probablemente repetitiva, descomposición social como efecto de atención familiar y estatal, justicia a mano propia porque ya no hay credibilidad en las instituciones, porque la policía no hace nada. La verdad, todas las localidades están muy pesadas en cuestión de seguridad, pero surge la pregunta, ¿dónde están los valores? ¿Dónde están las orientaciones de los padres? Que los hijos llegan a estos términos de llegar, volverse delincuentes, los tienen y los liberan a los minutos. Evidenciamos que la labor de la fuerza pública es muy ausente y ya las personas se están cansando y hacen justicia por su cuenta, porque la comunidad está cansada de los hurtos y como quiere dar a entender que no más, es algo que agobia a todo el mundo. Yo digo que salí a correr porque le van a dar duro, porque si se une, uno se unen todos por seguridad. Vemos una reacción de valentía por parte de una señora. Su reacción no la esperaba el delincuente. Pero ¿qué tal donde el delincuente estuviese armado? Todo eso hay que analizarlo. Muchos ladrones no se esperaban que su víctima femenina reaccione, mucho menos con violencia. El miedo paraliza o moviliza. Defender la propiedad privada es un detonante para movilizar o generar incluso comunidad. A veces de pronto estigmatizados por ser una mujer, qué rica darles duro a los hombres. Es difícil porque así como ese ladrón corrió y pudo devolverse a herirla, incluso quitarle la vida, no sé si alienta que todos nos defendamos por mano propia porque igual es riesgoso, es como porno situacional. Ok, sería interesante que nos ampliaras eso. Es como porno situacional, de manera subjetiva nos remitimos a la madre y su poder de castigo por un mal acto, pero la noticia es violenta, desgarradora, frente a la misma inseguridad de la zona, los medios son amarillistas y buscan vender con esos titulares tan enraizados con prácticas comunes. Sí, yo creería que es más como un morbo, como que uno dice como, uy, lo persiguió con correa, y uno se va a ver el video, a ver cómo fue. Bienvenida, Flor. Listo. ¿Cuáles son las manitos que estaban levantadas por ahí? Tenemos a Daniel Arturo, puedes activar tu micrófono y después Diana y Laura. Hola, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, analizando, son muchos los contextos que se presentan realmente. El primero es, digamos, la enseñanza que deja el tema de el elefante con la cadena. No sé si la conozcan, que es como el tema de que un elefante pequeño lo tienen atado con una cadena, intenta liberarse, pero no se libera. Crece con el tiempo, pero por más que la cadena en este caso sea muy pequeña y se pueda liberar con facilidad, en su mente quedó que ya no se puede liberar. Tengamos en cuenta que nuestra generación y las generaciones anteriores a nosotros, el rejo y la correa eran vital para reprender. Creo que pudo haber sido un instinto de reacción como de represión, tanto por parte de ella como por parte de él. Ella al reaccionar con lo primero que encontró y él con ese mismo miedo que pudo habernos transmitido de infante cuando nos pegaban un correazo. Entonces dijo, ¡uy, hijo de madre! Puede presentarse eso. Otra de las panoramas que se puede evidenciar es el tema de lo que estaban diciendo, el morbo entre los medios de comunicación con el fin de generar pues más atención, más atracción por parte del público y asimismo sin darse cuenta que están realmente generando una causa de un sentido de apropiación, como lo llaman algunos, pero pues que realmente es un tema de justicia por mano propia, donde pues en ese orden de ideas, en este caso pues no fue más grave, pero hay otros casos donde realmente dejan, o bueno, tienden a ser más graves. Y no solamente en el tema del robo, ¿no? Porque pues la ciudadanía en general ha llegado
la ciudadanía en general ha llegado a generar lo que es una baja tolerancia a la sociedad. ¿Qué significa esto? Que realmente con lo que no estamos de acuerdo, pues la respuesta más rápida es la acción o la acción de la violencia. Esto no solo se presentan con los ladrones, se presentan con temas de fuerza pública, se presentan con el tema de extorsión, ¿sí? Donde la gente ya llega al punto y dice no más. Pero a medida también de una falta de pedagogía adecuada, la gente no toma como la conciencia de hay que trabajar para no generar de pronto más violencia, sino que terminamos respondiendo con mucha violencia, justificando, ¿no? Porque es que eso es una de las cosas más que todo aquí en Colombia, donde realmente justificamos el accionar de la violencia porque fue en contra de otra violencia, ¿sí? Sin caer en cuenta pues que realmente la violencia, sea de la manera que sea del punto que sea o sea de la condición en la que se encuentre, es violencia y pues realmente no va en contra de cualquier ética y de cualquier moralidad, ¿correcto? ¿Qué nos puede realmente generar para un futuro? Todo depende también de la perspectiva de aquel que es el consumidor final de este tipo de medios. Es decir, si el consumidor final ve esto como un acto de valentía, como un acto de rebeldía y como un acto de que nos tocó por mano propia, puede generar problemas en la sociedad de tolerancia más fuerte de los que hoy en día se están presentando. Porque hoy en día inclusive hasta el subirse en un transporte público, un Transmilenio o inclusive un SITP, genera violencia. ¿Sí? Actos mínimos, pero violentos, que hacen que realmente reincidan, ¿no? Cuando se hace de la buena práctica, es muy bueno, pero cuando se genera como una mentalidad de que el único recurso, que la única solución es la violencia y la agresividad, pues realmente terminan, en mi caso y en mi punto de vista, retrasando todo. También concientizar a la gente para evitar de comer cualquier medio de comunicación local, ¿sí? Hay que detallar los medios de comunicación local y entender que ya no son transparentes, ya no son objetivos, no son solidarios y no son comunitarios. Son otra, otra parte del comercio más. Y que realmente, pues, ese tipo de cosas, asimismo entender que como son producto y vendernos como producto, saber que consumir de este tipo de medios. Listo, Daniel, muchas gracias. ¿Se dan cuenta, por ejemplo, de lo interesante de la intervención de Daniel, que pese a, vamos, como hacer un ejercicio así a la ligera, también trató de incluir elementos de un análisis del orden social, cultural, histórico, incluso puso en contraposición no solo la situación o el hecho que está evidenciando, sino también el rol determinante que tienen los medios de comunicación y en últimas el consumidor que está viendo la noticia. Y algo muy claro es que precisamente se escuchaba, ¿qué ven ahí? Muchos han dicho como, no, la señora es súper valiente porque se defendió, otros tienen esa percepción de como, no, pues hay un acto de violencia que incentiva más violencia, otros dicen la señora está cansada, está indignada de que nos roben tanto y entonces se tomó la justicia por mano propia. Ven que hay múltiples interpretaciones y también los medios, entonces por ahí decían los medios quieren vender miedo, los medios también pueden exagerar la situación, los medios pueden estigmatizar a un territorio o a un individuo, dependa desde el punto de vista y de la trayectoria desde donde se vea, va a generar una interpretación y va a generar un impacto y una respuesta diferente. Sí, acá podríamos quedarnos con esta noticia y hacer un montón de análisis, por ejemplo, ¿qué le llevó a esa persona, al muchacho que está ahí en esa bicicleta, a decir en algún momento, no, pues me toca robar porque ¿qué más hago? Sí, hay que analizar todo eso. A veces simplemente decimos, juzgamos a la gente y decimos como no, es que son ladrones, es que son delincuentes, pero incluso muchas veces, sobre todo en los muchachos más jóvenes, lo que pasa es que ante o la falta de oportunidades o que sigue creciendo la brecha de desigualdad
social o incluso factores familiares o en la forma en la que creció, pues eso los empuja a tomar determinadas decisiones. Hay que siempre hacer ese tipo de análisis, y no es por juzgar a alguien de si es bueno o es malo, de eso no se trata, sino se trata de entender esos elementos que hay de fondo, como qué pasó, porque es que si yo logro entender, por ejemplo, que ese muchacho se decidió ir a bandas delincuenciales porque él responde por sus hermanos menores y no tiene más oportunidades, entonces uno dice como, venga, entonces ¿será que la respuesta será meter mucho más policía a los barrios? ¿O la respuesta es buscar alternativas que garanticen la seguridad y la soberanía sanitaria? Sí, no es lo único. Obviamente yo creo que hay que mirar también, combinar diferentes estrategias y herramientas y en donde estén involucrados actores institucionales, gubernamentales, comunitarios, etcétera. Pero es importante siempre analizar también a la señora qué se le pasaría en ese momento por la cabeza para tomar esa decisión. Estaba muy cargada, acababa de salir de su casa porque había tenido una discusión familiar, entonces estaba tan enojada y justo ahí le pasa esa noticia, como cuando uno tiene uno de esos días malísimos que le pasa una cosa tras otra y al final es ya, pero qué, o sea, sí, como hoy me levanté con el pie que no era. Entonces, pudo haberle pasado también eso a la señora, que le pasó un montón de cosas antes del robo y viene este señor a robarle el celular y ella, pues ya de la rabia estalló y se quitó el cinturón y le dio correa. Entonces, hay que analizar todo eso. Es muy interesante lo que ustedes dicen. Yo les decía, no hay respuestas correctas ni equívocas, porque acá lo que estamos es entendiendo que hay múltiples interpretaciones, múltiples formas de recibir el mensaje y también de analizar los contextos. Y así como hay múltiples formas de analizar los contextos y la situación que estamos viendo, pues la gama de soluciones va a ser muy amplia. Si yo lo veo por el lado de la violencia, entonces seguramente mis soluciones van a estar encaminadas a erradicar o disminuir la violencia. Si yo lo veo por el lado de la valentía de la señora, entonces seguramente mis propuestas van a estar encaminadas a cómo hacemos para que más mujeres mayores de edad sean valientes y empoderadas. Ven cómo todas las cosas se van adaptando a los contextos y a los actores que están ahí inmersos. Por acá nos dicen Melcy Martínez, yo creo que el hecho de vivir en un país históricamente en guerra ha hecho que las personas normalicen la violencia y la delincuencia. Así es. Y así como se normaliza la violencia y la delincuencia, tenemos, creo yo, que una concepción casi que única, no voy a decir errada porque no es errada, sino que casi que única de cómo interpretamos la seguridad. Porque siempre cuando nos dicen la palabra seguridad, de una vez nos imaginamos más policía. Si es en la ruralidad, más ejército, más SMAT. Cuando hay otras formas desde una visión incluso de la seguridad humana en la que se podrían abordar este tipo de situaciones. Pero bueno, ya vamos a ir avanzando. ¿Me pasas a la siguiente, por favor? Teníamos a Gianni Lara, pero creo que bajó la manita. No, dale la palabra. Sí, perdóname, no. Dale la palabra y ya avanzamos. No, y buenos días. tenemos a Leonardo. Listo. ¿Ya me escuchan? Buenos días. Mi nombre es Gianni Lara. Soy del colectivo Sumando Voces, Comunicación Popular y Alternativa desde el territorio de Techotiva. Pues básicamente para decir tres cosas frente a la imagen en torno al asunto del poder, que era lo que se mencionaba. Pues sí, digamos, en las elecciones, antes de las elecciones se volvió eso tendencia, ¿no? O sea, poquito antes de las elecciones, mostrarnos que la ciudad estaba vuelta a absolutamente nada, y eso es una estrategia, pues, electoral. ¿Para qué? Pues para decir que el gobierno normalmente no funciona y entonces invitarlos a votar por gobiernos contrarios a las soluciones éticas y pacíficas a los conflictos o solucionar esta vaina, ¿no? Entonces también es una forma de cargar a la gente de violencia, pero con el tiempo eso se ha convertido en una manera de obtener rating para los medios de comunicación, ¿no? Entonces viven mostrando ese tipo de situaciones. Las hacen tan de afán que, por ejemplo, en el texto, en el subtítulo, aparece barrio. Ni siquiera se tomaron el tiempo para escribir barrio, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues sí,
si fuéramos a ver el tema desde el asunto de los proyectos, pues lo que diríamos es que la gente trata de solucionar las cosas con lo que tiene, o sea, con lo que puede, ¿sí? No, y con lo que tiene a la mano, yo creería, ¿no? Y pues infortunadamente sí, cuando hay gobiernos ineptos en donde no están preocupados por la transformación social del territorio, sino por construir obras y dejar la ciudad convertida en una polisombra. Bogotá es la capital mundial de la polisombra. Pues lo que van a hacer es no solucionar el problema, sino que pues, usar el problema económicamente para sus fines. Entonces ya, era solo eso. Muchas gracias. Listo, no, a ti, muchas gracias. Con lo que dices, incluso se me viene y es la forma en la que, pues no solo los medios, sino en general nosotros y nosotras comunicamos. Y eso pasa, por ejemplo, en este ejercicio de pensarnos los proyectos comunitarios y de cómo también, pues comunicamos lo que estamos haciendo dentro de los proyectos comunitarios. Más adelante vamos a tener una sesión chévere sobre eso. Pero entonces acá, por ejemplo, el titular, uno lee el titular y entonces la noticia debería ser más bien cómo los ladrones están robando a mujeres mayores de edad, ¿sí? O sea, cómo continúa el robo y no se toman medidas en el asunto, sino la noticia principal es, pues, la correa que usa la señora. Y eso debería ser más bien un aspecto secundario, pero si bien uno se queda con o sea, uno ve la situación del robo, se queda es con la señora que utilizó la correa. Entonces es importante también ver en el momento en el que ustedes estén planteando la problemática y los objetivos de sus proyectos, revisen muy bien, hagan que alguien más que no esté metido en su mismo proceso, en su mismo espacio o ámbito, lo lea a ver qué entiende, que en la primera de entrada al revisar y al leer eso, qué sensación le causa y qué cree que es eso. Eso nos ayuda también a ver, porque a veces nosotros creemos que estamos haciendo una cosa y la gente nos va a revisar y la gente está entendiendo otra cosa totalmente diferente. Creo que nos hace falta una palabra. Creo que en una solo palabra. Teníamos a... No, ya teníamos a Yani que habló por el otro lado. Puedes seguir. Antes de que sigas, ya compartí la asistencia en el chat para que por favor puedan ir revisarlos. Listo. Vamos a continuar para que podamos alcanzar a ver todo. Avancemos a la siguiente, por favor. Entonces, con el ejercicio que ustedes hicieron, ahorita con la noticia, podemos entender esta presentación que nos aparece acá. Y es que ninguna explicación es independiente o ninguna explicación de la realidad o de los contextos está aislada de quien lo está explicando, en este caso de cada una y uno de ustedes que participaron tanto con el micrófono como por el chat, que nos estaban explicando un poco qué veían en la imagen, para qué lo están explicando, ¿sí? Para qué están explicando esa situación, desde qué posición lo explica. Es diferente, por ejemplo, cuando uno ha sido un sujeto, un activista social, explicar determinada situación, así esa noticia, por ejemplo, yo se la pusiera a un grupo de policías, o si se lo pusiera, no sé, a actores que hacen parte de la Secretaría de Gobierno, ¿sí? Cada quien desde su lugar explica las cosas diferentes. Y también frente a quienes lo explican. Sí, acá les pongo para que me entiendan, por ejemplo, frente a quienes. Cuando ustedes están en su círculo de confianza, ustedes hablan más abiertamente, se expresan mucho más, dicen lo que piensan de una forma un poco más sincera, a que si lo hacemos, por ejemplo, en este tipo de espacios, un auditorio, porque también a veces uno se limita, ¿sí? Porque no sabe también frente a quién está exponiendo, frente a quién está, pues, presentando ciertas ideas o ciertas reflexiones. Entonces, esto es muy importante también que lo tengan claro, por eso les ponía el ejercicio, ¿sí? De quienes vienen desarrollando o presentaron
propuestas para la convocatoria ahorita, pónganle a leer el objetivo y la problemática a otra persona X, a su mamá, a su hermano, a su amigo, a ver ellos qué entienden, porque es diferente. Esos elementos ahí es importante tenerlos en cuenta para saber también de qué forma se están generando esas explicaciones y esa percepción. Siguiente, por favor. Entonces, acá pasamos a otro momento, ya estábamos hablando un poco como de esas percepciones, pero vamos a ir focalizando en algunas cosas, y es que acá ya entramos a hablar entonces, esas experiencias corresponden o pertenecen más bien a unos actores sociales determinados. Entonces, cada actor en su circunstancia tiene un foco de atención diferente y unas valoraciones diferentes, ¿sí? A veces, por ejemplo, no sé, mi posición es estar pendiente de en qué momento se dice o se hace algo que viole los derechos humanos. Entonces, mi foco va a estar ahí, encaminado ahí. Y asimismo, ustedes a partir de sus propios intereses, de sus propios conocimientos, van a poner el foco explícitamente en algo. Y asimismo, es el ojo con el que van a poder observar lo que está sucediendo. Y las distintas explicaciones se puede dar sobre una misma realidad, esas explicaciones con la participación de múltiples actores, y a partir de esa interpretación de esa realidad, podemos empezar a descubrir o a identificar que no solo hay una pregunta, por ejemplo, ahí como en la noticia anterior, al comienzo podemos tener una pregunta en común, una sola, que dice como, uy, Bogotá está muy insegura. ¿Qué está pasando con la inseguridad o con la seguridad de Bogotá? Y entonces cuando empezamos a contrastar todas esas explicaciones de la realidad de una percepción, de otra percepción, nos damos cuenta que en realidad no hay una sola pregunta, sino hay un montón de preguntas. ¿Qué está pasando con la seguridad de Bogotá? ¿Por qué tenemos una sociedad tan violenta? ¿Por qué tenemos formas de crianza o de castigo, o teníamos formas de castigo físicas en algún momento determinado? Entonces, a partir de todas esas preguntas, yo ya tengo que empezar a identificar cuál va a ser mi pregunta de interés. Siguiente, por favor. Entonces, lo que les decía, entonces ya vamos a entrar a identificar ese actor social. O sea, cada uno y una de ustedes es un actor social que está en uno o en el otro lado. ¿Qué es estar en uno o en el otro lado? Puede estar como el actor que está haciendo el análisis, ese análisis situacional que está ocurriendo, o puede ser el actor que es sujeto de análisis por alguien más. Entonces, el actor social es un cooperador de la historia que le abre un espacio de oportunidad y al mismo tiempo su contradictor en la creación del futuro. ¿Qué quiere decir esto? Y es que en la forma en la que nosotros percibimos determinadas situaciones nos va a empujar a tomar determinadas decisiones y a realizar determinadas acciones. Y eso sí o sí, así crea que lo que yo haga simplemente va a tener un impacto en mi esfera individual, va a influir sobre los procesos colectivos y va a influir sobre los procesos sociales e históricos, ¿sí? Incluso muchas veces yo puedo hacer un acto a partir de emociones, de experiencias que me llevaron a ciertas situaciones, y más adelante las voy a cuestionar porque me parece que están mal. Entonces todo es un constante cambio, todo es un ir y venir, como el río que va y viene y a veces está más calmado, a veces está más turbio, etc. Pero el actor social acá, todos y todas somos determinantes, bien sea como quien está ahí cambiando y viviendo esta situación, como quien está analizando para poder tener una incidencia futura. Siguiente, por favor.
Entonces, ahora vamos a generar unas aproximaciones a qué es el concepto de actor social. Yo solo les traje 3, creo, porque en realidad el concepto de actor social se puede tomar de múltiples maneras y hay también múltiples interpretaciones, por eso son aproximaciones que, digamos, fueron seleccionadas un poco bajo la misma línea o el mismo enfoque por el que hemos venido como construyendo este diplomado conjuntamente con ustedes. Entonces, actor social se puede entender como una personalidad, una organización o una agrupación humana que en forma estable o transitoria tiene capacidad de acumular fuerza, desarrollar intereses y necesidades y actuar produciendo hechos en situación. ¿Sí? Avancemos a la otra y ya miramos bien eso. Entonces acá nos dice, un actor social es aquel que tiene capacidad de acumular poder para instalar un tema en la agenda pública y lograr incidir de algún modo en la discusión y tratamiento del mismo. Si se dan cuenta que tiene más que ver como con el ejercicio que ustedes hacen, es decir, el actor social sí o sí es un actor, o sea, en algún momento va a estar involucrado en la situación que se esté presentando. Ustedes, por ejemplo, que ven que hay unas problemáticas y unas necesidades en sus territorios y en sus comunidades que no han cambiado durante años, entonces quieren generar algún tipo de incidencia desde los proyectos que se están pensando, desde los procesos de organización y de movilización ciudadana. Entonces, a partir de esos procesos, tanto con las experiencias como con la articulación codo a codo con el resto de las personas, van acumulando fuerza, van acumulando capacidad de experiencia y esa acumulación de algo en últimas va a representar un ejercicio de poder. Y pues ese ejercicio de poder va a generar algún tipo de cambio, bueno, malo, pequeño, grande, en el corto plazo, en el mediano, largo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante entender ese actor social. Además, porque ustedes, yo creo que ya lo han venido realizando y lo van a tener que hacer en todo el ajuste de la formulación de sus proyectos y es poder identificar entonces cuáles serían esos actores sociales inmersos en sus proyectos, tanto ustedes como formuladores del proyecto como otros que están ahí alrededor de forma externa. Siguiente, por favor. Entonces, este es el último concepto. Un actor social puede ser un individuo, un grupo, una organización o una institución de cualquier tipo. El del sector privado, del sector estatal, una organización comunitaria, etc. Lo que caracteriza o identifica a un actor social es su posición particular en el escenario, su papel, su rol, lo que hace o lo que se podría hacer por él. Por eso les decía en la diapositiva anterior, hay actores internos, actores externos, directos e indirectos. Ustedes son un rol activo que va a estar tratando de incidir sobre una situación determinada. Pero hay otros actores a los que ustedes les van a incidir con esas acciones que están desarrollando. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver las características de los actores, algunas de las características de esos actores sociales. Entonces un actor social es la cabeza o la dirección de una organización, de un proyecto, y su acción es creativa. Participa en el juego, no es un observador. De una u otra forma está ahí presente, bien sea analizando y proponiendo o bien sea parte del escenario, como la señora o el muchacho que iba a robar, como veíamos ahorita. Tiene una memoria individual y una memoria colectiva, que eso también hace que la gente tenga unas experiencias acumuladas y esas experiencias van a influir en cómo voy a tomar otras decisiones. Si a mí me roban una primera vez, tal vez yo
me muera de susto y no sepa cómo reaccionar. Pero si me roban una segunda vez, quizás ya voy a tener, bajo esa experiencia anterior, más valentía de decir como no, yo no me voy a dejar robar porque es que ya una vez me pasó. Tiene motivaciones, fuerza, controla algún recurso crítico. Lo que les decía, hay que analizar todas las situaciones mucho más allá, de forma estructural. Sí, es singular, único, porque cada uno tiene unas percepciones y unos acumulados históricos y sociales diferentes. Tiene un proyecto, una apuesta, una meta hacia la cual quiere llegar. Puede acumular y desacumular fuerzas. Todo es como son como ondas. En algún momento tengo un potencial de acumulación de fuerzas y por fuerzas humanas, físicas, sociales, físicas no, sino hablo de recursos económicos, sociales, etcétera, y en algunos momentos puede que esté un poquito más en decaída. Y tiene una organización estable. Cuando hablo de una organización, no necesariamente hablo de un proceso social, una organización ya conformada, sino que siempre, digamos, como que hay las interacciones y ese tejido que ustedes hoy han mencionado tanto, pues crean esos procesos de organización. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta alrededor de todo estos conceptos de actores sociales, características, o incluso si ustedes mismos quieren también complementar, tienen el uso de la palabra? Listo, o si no, seguimos. Entonces avancemos. Por ahí nos dicen en el chat cómo las barras que sabemos que está pasando en todo momento en el barrio, sí, claro. Las barras son un actor social constante, de esos que son continuos y permanentes, porque no surgen simplemente cuando hay un contexto determinado, sino están siempre ahí. Ahora, con unas dinámicas que sí van y vienen, porque no todo el tiempo están ahí como tratando de incidir y generar cambios fuertemente, sino en algunos momentos tienen unos picos más altos que en otros. Pero sí, son un actor social clave y en diferentes escenarios o en diferentes sectores también. Entonces, ya hablamos ya hablamos de la situación, del análisis situacional hacia grandes rasgos, hablamos e identificamos qué era el actor social, por lo menos en el campo o en el momento actual en el que nos encontramos a propósito de la convocatoria, y ahora vamos a hablar un poquito alrededor de esos problemas que ustedes han venido identificando. Entonces, los problemas siempre tienen una percepción tanto objetiva como subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que hay unos datos puntuales o sea, hay una evidencia, hay algo cuantificable, algo que está ahí que me puede comprobar y asegurar que hay un problema determinado, y hay unas apreciaciones o unos datos subjetivos que hacen parte de esa percepción de los actores sociales de la cual hemos venido hablando. No significa que una sea menos que otra, sino que por el contrario, se complementan. Y ojalá, lo interesante acá es que pudiesen siempre jugar con ambas. Que ustedes puedan hacer esos análisis, esos ejercicios más sociales, de diálogo con sus comunidades, saber, por ejemplo, cuál es esa percepción frente a las problemáticas en sus comunidades, pero también se dateen, qué dicen las bases de datos, las fuentes de información, ¿sí? ¿Qué está pasando? Y complementen ambas cosas. Entonces, la existencia de un problema remite siempre a esa distancia que alguien, el actor social, como individuo, como colectivo, visualiza o vivencia entre la situación dada y la situación deseada. Acá siempre jugamos con una cosa amplísima. Yo espero que me estén entendiendo, porque estamos hablando entre la forma en la que percibimos el mundo, pero también la forma en la que se está dando o la forma en la que creemos que se dio, la forma en la que esperamos que se dé, pero también la forma en la que se da, que no necesariamente la forma o la situación esperada. Entonces, todo eso es un mundo de cosas, pero que cuando ustedes
puedan adquirir cada vez con el tiempo esas capacidades de hacer esos análisis de esas problemáticas, se van a dar cuenta que no es tan complejo realmente y que eso les va a dar un montón de insumos para poder generar propuestas y también en términos de exigibilidad de derechos. Avancemos a la otra. Entonces, todo problema está constituido por una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva, ya se los decía yo, y entender una situación en términos de problema supone entonces un interjuego entre la percepción, los modos en que cada grupo, cada sujeto capta lo acontecido. Y ya también les decía, no es que esté bien o esté mal una percepción u otra, sino que entran ahí a contraponerse y tiene que haber siempre como un punto o un denominador común o cómo yo contrapongo eso para llegar a unos acuerdos. Y ese punto común o ese punto para llegar a unos acuerdos, pues pasa necesariamente por la confrontación. ¿Cuáles son esas herramientas que existen? ¿Cuál es el nivel de análisis? Los factores, los elementos que hay ahí alrededor y cuáles son esas implicaciones de esos posibles análisis que se estén generando. Por ejemplo, es muy diferente a alguien que analiza una problemática del territorio que habita cotidianamente a un sujeto externo que llegó a hacer un proceso de cartografía y como no habita la localidad, pues tiene una forma de verla y de interpretarla mucho más distinta y distante. Siguiente, por favor. Entonces, les traía yo esta imagen un poco para que vean un poco también cómo pueden jugar las interpretaciones y la percepción de la gente, que es como ¿qué ves cuando me ves? Entonces ahí ustedes ven que en realidad como que quien hace sus veces de paciente ahí con el doctor, pues es un esqueleto, es decir, no tiene mayores detalles musculares, óseos, etcétera. Entonces en la radiografía ósea se va a ver exactamente igual, es una fotografía, pero al ojo del médico seguramente va a haber otras cosas ahí. Entonces en la imagen dice, dado que ni usted ni en su radiografía se aprecian cambios de importancia, yo diría que continuáramos el tratamiento de la misma medicación. ¿Ven cómo cambia ahí? Sí, seguramente si es otro médico le va a decir como, pues yo lo veo bien y veo su radiografía bien, no manejemos medicación, o yo lo veo más delgado, eso puede pasar. Avancemos a la siguiente. Entonces, estos problemas en el campo de lo social tienen principalmente 3 elementos. No son los únicos, pero pues quisimos traerles estos acá a colación para que ustedes los tuvieran en cuenta. Tienen un observador o un evaluador, o sea, un sujeto que está haciendo ese análisis de lo que está pasando, un análisis situacional, unos parámetros, un modelo ideal, es decir, bajo qué premisas, características, digo yo que es un problema, y unas representaciones de la realidad que ya durante toda la sesión pues hemos venido hablando alrededor de ello. Siguiente. Entonces, a partir de eso hay también unos tipos de problemas o se estructuran unas formas de ver o de concebir los problemas. Hay unos un poco más estructurados que el otro y a partir de la forma en la que ustedes construyan y argumenten sus problemas, también va a haber un nivel de credibilidad y de entendimiento. Y ese nivel de credibilidad y de entendimiento también va a hacer que se gane confianza frente al plan de acción y a las propuestas resolutivas que ustedes generen. Entonces, tenemos problemas estructurados de diferente nivel,
como suceden en un contexto de reglas precisas, claras, invariables, determinadas, nadie duda de la eficacia de la solución o son soluciones conocidas y confiables porque pues en múltiples ocasiones o en múltiples territorios se han venido aplicando y en efecto han funcionado, son independientes, son variables, enumerables, tienen un espacio y un tiempo constantes. Este tema del espacio y del tiempo es muy importante porque hay problemas que ocurren en un espacio y en un tiempo determinado, es decir, mis soluciones tienen que proyectarse a lo que yo intuyo o diagnostico que vaya a durar esa situación, porque qué tal haya un problema que sea realmente muy, muy puntual y que se pueda solucionar en una semana y yo hago un plan resolutivo para un año, pues ya no tiene sentido, ¿cierto? O sea, tengo que ser muy real y aterrizar muy bien las propuestas que yo estoy generando. Tener un desafío científico, técnico, objetivo, que realmente ustedes vean y analicen que sí está dentro de sus capacidades, no solo físicas, sino presupuestales, de tiempo, etcétera. Sí, o todo lo contrario a eso, pues digamos como que son más cambiantes, no son problemas que no son tan estables, que son muy variables, que cada día por más mínimo, digamos que hay un actor interno que cambia, entonces ya la problemática tiene grandes transformaciones. Hay que mirar también qué tipo de problema es el que ustedes van a elegir. Ojalá sea un problema estructurado, un problema que pueda hacerse un análisis real y además que se pueda generar un nivel de incidencia en el tiempo que tengo para ello, que no necesito hacer ajustes, sobre todo porque el problema se solucionó y yo no acabé de ejecutar mi plan de acción. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, los problemas pueden remitirnos a cuestiones distintas, ¿sí? A análisis o a respuestas o a soluciones diferentes. Y eso depende de muchas cosas, de muchos análisis. Según el tiempo, según el momento histórico en el que nos encontremos, por ejemplo, el problema de la seguridad es diferente hoy a hace 3 meses que estábamos en temas electorales porque va a tener una incidencia diferente. Los sujetos a los que está afectando esos problemas, el tipo de respuesta que yo considero que se necesita, el tipo y la cantidad de recursos, los territorios o los países en los que ocurre dicha situación. Ven, hay un montón de variables. Puede ser un solo problema el que yo traigo acá a colación, pero a partir de todos estos análisis se va moldeando y se va analizando. Acabo de leer que dice que nos están dando herramientas para la presentación del proyecto, pero tocó enviarlo el 20. Sí, el 20 se envió un proyecto, pero la idea es que ustedes igual puedan ir como haciendo los ajustes en la medida en la que iniciemos el proceso de acompañamiento de la implementación, pues puedan ir identificando que tal vez fallas, vacíos o cosas les quedaron pendientes y podamos ir haciendo los ajustes para que los resultados de la implementación de esos proyectos sean muchísimo mejores. Igual no es solo para los proyectos, seguramente vendrán muchos más proyectos, situaciones académicas, laborales en las que tendrán que hacer este tipo de análisis. Incluso para poder hacer o fortalecer un ejercicio de movilización y de organización social, por dónde es el primer lado por donde yo parto, hacer un análisis de contexto, un análisis de coyuntura, de qué es esa situación que está pasando. ¿Sí? Por ejemplo, en el 2021, cuando ocurrió el gran estallido social, no ocurrió porque sí, hubo un momento determinado en el que esos actores sociales, esos sujetos tuvieron que detenerse a analizar qué estaba pasando. Estaban pasando unas reformas tributarias, una reforma a la salud, qué tanto impactaba a la gente, qué tanto nos impactaba a nosotros, si esos impactos eran positivos o negativos. Entonces, todo esto, la idea es que también sean parte de unas herramientas de unas herramientas cotidianas.
y ya miramos, ya verifico eso porque esto sí no puedo, se ateniendo con la respuesta que te dé, si pueden corregir y volver a enviar. Si alguien del equipo tiene por ahí la respuesta y me ayuda. Siguiente, por favor. Listo, entonces ya también les decía que los problemas y las situaciones o los eventos no salen de la noche a la mañana, sino hay todos unos procesos históricos alrededor. Entonces, recuperar los procesos sociales, reconociendo su complejidad, remite a pensarlo siempre en el marco de procesos, puesto que de ningún modo deberían ser amputados del contexto social, histórico, que les imprime identidad y les dota sentido. Si hay un problema de desnutrición, no es simplemente porque el niño está aguantando hambre. ¿Qué hay detrás de esa persona que está aguantando hambre? Unos papás que no pudieron conseguir empleo, pero ¿qué hay detrás de esos papás que no pudieron conseguir empleo? Unas desigualdades producto de que no pudieron acceder a la educación superior, a que la oferta de contratos laborales es muy baja, que la inflación es demasiado alta. ¿Qué está pasando? Sí, siempre más allá, siempre. Y no hay un análisis puntual, sino incluso yo puedo hacer todo un enlace y una red de análisis de 2 años atrás, de 3 años, de cómo ha sido el comportamiento de esos factores y por qué ahora está pasando esa situación. Siguiente. Entonces, esto ya, digamos, lo veníamos mencionando, esos problemas también se ponen en contrapié de esos análisis objetivos, subjetivos, de qué percepción yo tengo, pero además qué postura decido tomar, qué características decido atribuirles, ¿sí? Defino unos parámetros para establecer mi problema, porque el problema puede decir cómo es que en el país estamos muy mal, pero hay que ser mucho más concretos. Si yo quiero soluciones reales, pues yo tengo que irme a lo más pequeñito para empezar desde ahí. Siguiente. Esta es también otra caricatura que quise traerles a propósito de lo que venimos hablando. Mafalda dice, muy saludables los nuevos vientos que soplan, lástima ese maldito olor a naftalina. Sí, es una alusión al contexto social, pero depende también de quién lo perciba, pues dice como estamos en un buen momento o estamos en un mal momento. Sí, acá, por ejemplo, como muchos de los gobiernos a nivel latinoamericano que dicen como Latinoamérica, sobre todo después de la situación post-COVID, está pasando por un difícil momento económico, entramos en una crisis social en el que estamos intentando recuperarnos de altos puntos de inflación, pero llega un gobierno como el de Milei en Argentina y dice como es el mejor momento del capitalismo, es el mejor momento para la historia de nuestro país. Entonces, ven, cambian las percepciones también a partir de donde nos paremos. Siguiente, vamos los últimos, como ya el último tiempo que nos queda, hacer una dinámica a partir de todo eso que vimos. Esta la vamos a hacer un poco al azar, va a ser interesante. No sé si ustedes se acuerdan de estos dibujos, el semestre pasado nosotros los tenemos guardados también. A finales del semestre pasado ustedes hicieron un dibujo en donde pusieron ahí el territorio en el cual se encontraban, en el cual habitaban, identificaron puntos de riesgo, identificaron zonas en las que se sentían seguros y varios elementos. No voy a hablar más porque no quiero como influir en lo que ustedes me digan. Pero de esta imagen quiero unas 4 palabras, 5 palabras que me digan qué ven. Y no se vale que sea el autor de la imagen, porque me hacen trampa. Unas 4 personas, o si no, yo empiezo a llamar, hay gente que acá no me ha participado, entonces, ¿qué ven en esa imagen? ¿Qué situación problemática pueden identificar de ese dibujo? ¿O qué situación? No necesariamente problemática.
¿Ninguno? Voy a empezar a llamarlos. Hay 102 personas. Imposible que ninguno. Paula Solano dice soledad. Pero más allá que ya hemos visto un montón, eso era válido al inicio de la sesión, pero ahorita con todas las herramientas que hemos visto, análisis situacional, actores sociales, problemática, quiero que me hagan un análisis real de eso. A ver, Diana Tamayo. Bueno, voy a ir llamando. Hay una persona con la mano levantada, Juan Pablo. Juan Pablo. ¿Qué analizas de esta imagen? John, ¿ya le habilitaste el micrófono? Por favor. Ya quedó habilitado, Juan Pablo puede hablar. Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ah, bueno. Bueno, antes de analizar la imagen, a mí me parece que lo que estás haciendo el día de hoy me parece muy interesante, pero hubiera sido más interesante, y yo creo que más de uno está de acuerdo conmigo, en que hubiera sido antes de que presentáramos el proyecto, porque nos hubieras dado unas herramientas grandísimas para poder generalizar más el proyecto que teníamos. Digamos, lo hablo en mi caso, ¿no? Segundo, pues analizando lo del trayecto de la avenida 68, es muy triste ver, yo transito todos los días por ahí, cómo se ha perdido y cómo se pierde realmente en parte de elefantes blancos. Es muy triste ver cómo se va perdiendo la inversión de nuestros recursos dentro de estas obras que día a día se van viendo más abandonadas. Hoy pasaba precisamente por la 68 y miraba yo esa parte donde en los kilómetros que andé no se veía gente trabajar, se veían totalmente abandonadas las obras. Entonces es una problemática bastante grande la que vemos ahí. Esa es mi percepción de que estamos volviendo la ciudad de elefantes blancos. Gracias. Listo, Juan Pablo, antes de que te vayas, ya me dijiste como una problemática que tú logras percibir con la imagen. ¿Qué actores sociales podrías describirme en este momento? ¿Qué actores sociales? La inseguridad es un actor social bastante grande dentro de toda la avenida 68. La falta de iluminación es otra problemática bastante grande. El que los jóvenes que están dentro de los colegios que circulan toda la avenida 68 se vean expuestos a no tener unos senderos peatonales habilitados para su circulación, a que los colegios también se vean expuestos por las polisombras que decían alguien en el transcurso de la clase, donde realmente pues se ven muy vulnerables los jóvenes y los muchachos. Totalmente la inseguridad, diría yo, un 100%. Listo. ¿Y de actores acá involucrados en relación con la fotografía que ves ahí? Con la fotografía que veo ahí, actores que veo involucrados, la parte cultural, veo canchas de fútbol, veo un sitio Pero seguro. actores, recuerda que los actores son individuos, organizaciones, procesos colectivos, instituciones. Pero es que yo veo muy abandonado, yo no veo actores ahí sobre la 68. Realmente si hablamos sobre la imagen, vemos una imagen plasmada con muchos actores, pero si vamos hacia una realidad que se está viviendo, yo no veo actores, lo veo totalmente abandonado.
Listo, yo puedo decirte dos así a grandes rasgos que yo identifico. Uno es un actor al que le afecta o le incide la situación, que es el que está ahí dibujado como en la mitad. Sí. Y el otro que eres tú, que es el actor que está haciendo el análisis de qué está sucediendo y que posiblemente puede generar una propuesta resolutiva. Ok. Sí, sí, es claro que nosotros también nos identifiquemos como parte. O sea, si tú ya entras a analizar una situación, ya eres parte de lo que está sucediendo ahí, ya eres un actor social. Pero es un actor social, como tú dices, solamente de vista, visualizando, porque realmente si vamos hacia los grandes entes que son los que tienen que estar pendientes de todas estas obras y de todo esto, está totalmente abandonado. Y Sí, por claro, más que ellos golpeemos, tienen otro rol determinado. exacto, y por más que golpeemos y por más que veamos y pidamos que por favor y por más que digamos tenemos problemas de colegios, de canchas, de no podemos utilizar escenarios, está totalmente abandonado, se convirtió en un elefante blanco. Listo. Muchas gracias. Oh, a ti, muy amable. Sí, y en relación con la observación que dijiste, sí, perdón, o sea, nos dispensamos, les pedimos disculpas. De hecho, pues estas sesiones de construcción de proyectos no estaban inicialmente proyectadas dentro del diplomado, pero precisamente a partir del proceso y de lo que ustedes mismos, de las observaciones han venido haciendo para fortalecer ese proceso, pues identificamos la necesidad. Entonces por eso queremos como acompañar sobre la base de lo que ustedes ya han construido y mirar posibles mejoras. No, súper, súper, porque realmente a mí me pareció muy interesante todo lo que estás haciendo y todo lo que estás diciendo, porque nos ayudas a articular un proceso el cual se presentó ya. En mi caso ya lo presenté, pero hubiera sido muy interesante que de pronto esta clase, esa conversación lo hubiéramos tenido mucho antes de realizar los proyectos, pero nunca es tarde. Muchas gracias. Sí, entendible totalmente y ofrecemos disculpas por ello. Muchas gracias de verdad, muy amables. Gracias, Juan Pablo. Jen, Natalia tiene la mano levantada, entonces voy a habilitar el micrófono a ella. Claro que sí. Dale, Natalia, yo creo que ya puedes hablar. Hola. Bueno, no sé, ¿eso qué? ¿Eso es una cartografía social? Sí, uno de tus compañeros la dibujó en una de las sesiones. No sé si tú estuviste. No, bueno, los actores que se identifican ahí, pues obviamente hay un colegio, también pues hay jíbaros, se ve que hay una casa, es que no leo si es de la cultural, también hay Sí. una fábrica, hay, bueno, creo que es un lugar que está como muy, bueno, está la fábrica y creo que es de muebles, ¿no? O sea, por ahí hay como comercio de muebles. Sí, fábrica. Y pues está la avenida 68. Ahí está demarcado un lugar que por la cancha es muy inseguro, según la imagen. Eso es lo que yo percibo de esa imagen. Hay un botadero, o sea, también hay... Aló. Sí, vamos. Hay un botadero. Estos son los factores que yo veo que intervienen ahí. Listo, súper, gracias. Ya vamos a darle el resto de manos por el tiempo. Podemos avanzar a la siguiente imagen, por favor, y así les damos la palabra. Este dibujo también fue hecho por uno de sus compañeros. Para quienes no estuvieron, tuvimos una sesión en la que quienes participaron dibujaron un territorio, un barrio, una zona en donde por lo general permanecían, transitaban. Identificamos varios elementos y estructuras allí. Entonces, cada quien bajo pues su creatividad y su percepción dibujó el territorio. Por eso escogí como imágenes muy diferentes para escucharles un poco. Entonces, acá una palabra ¿qué análisis pueden generar de este dibujo? O es válido incluso decir como que no se logra identificar nada, que hacen falta más desarrollos. Eso también hay que aprender a
a hacerlo. No siempre tenemos que sacar los grandes análisis, sino simplemente como decir, hacen falta cosas para generar un análisis mucho más concreto y un problema real de lo que está pasando. Sí, Jessica creo que tiene la mano levantada, yo. Ayudan con el micrófono de Jessica, por favor. Bueno, mientras tanto, acá en el chat de territorio que le faltó diseño, estructuración y organización de espacios. No sé qué pasa. Esperen, miramos. Pueden igual ir escribiendo mientras que miramos. Ah, listo, ya pude. Jessica, ya te habilité el micrófono. Jessica Caterina. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Muy buenas tardes, noches para todos. Bueno, yo evidencio que pues está estructuradamente las calles. Creo que el diseño del plano como tal caracteriza de pronto tres avenidas o tres calles que de pronto sean importantes para él, en los que se desarrollen diferentes, pues, no sé, problemáticas. Pero como tal, evidenció poca, digamos, o sea, no se evidencia problemáticas como tal, no se evidencia actores sociales como tal. De pronto el actor social es el que lo está plasmando, es el que sabe que en esas calles debe haber algo, pero pues no se sabe como tal qué es lo que hay. Solamente pues se ven distribuido unas ciertas calles, unas ciertas carreras, pero no hay sitios como tal, no hay iglesias, no se evidencia ningún otro tipo de actor. Listo, gracias. Sí, más como una visión de arquitecto, de urbanista, no sé. Pues quería mostrar sus habilidades. Dice, la imagen se ve como un mapa geográfico, pero no están identificados los problemas sociales o actores sociales dentro del territorio. Muy bien. Esto me hace generar también una reflexión y era frente a cuando ahorita les dejaba la tarea de que alguien más leyera lo que ustedes habían escrito, y es que acá en este ejercicio pusimos unas pautas. Dibujen la geografía, identifiquen estos elementos, ubíquense allí, ¿sí? Pero tal vez la persona pensaba explicarlo y no lo plasmó ahí. Entonces, es las formas en las que percibimos, pero que lo más importante es que el otro pueda entender fácilmente sin que nosotros tengamos que estar explicando pues la situación, el dibujo, la problemática, sino que se explique por sí solo. Eso es muy importante cuando construimos proyectos, propuestas, etcétera. Que sea lo más fácil y entendible para todo el mundo. Siguiente, por favor. Acá, una persona, ¿qué ven ahí? Ven, acá hay otra percepción interesante, una persona que quiere vender lotes. Ven, múltiples interpretaciones. Karen Sofía, ya te habilitamos el micrófono.
Jen, ¿me confirmas? Es que hay 3 personas con la mano levantada, Juan Pablo, Jessica. No, ya. ya solo queda una, pero ya no la veo. Si quieres yo puedo participar y solamente digo algo pues normal y ya. Yo veo, no sé, es que no se ve, pero pues se podría decir que es un hospital, una iglesia. A veces los hospitales, las iglesias, las instituciones nos pueden ayudar a, pues, o nos ayudan a corregir o a cambiar las diferentes problemáticas sociales que se pueden evidenciar en el mismo territorio. También está una cancha, entonces ahí está desde la cultura, cómo nosotros, pues, los jóvenes pueden acercarse a lo deportivo y, no sé, ese es como mi punto de vista. Listo, gracias. Si quieres, Karen Sofía, participar con la siguiente imagen. Porfa, avancemos, porfa. Listo, de esa, ¿quién me quiere generar una opinión? Estas son las formas en las que, más allá de las habilidades que tengamos cada uno y una para las formas en las que en últimas pues percibimos el territorio, cómo se está configurando y lo que sucede dentro de él. Y asimismo eso permite como las noticias, los titulares de la noticia, pues generar una impresión y una percepción. Listo. Esa era la última imagen que les traía. Si ven, eran imágenes diferentes, un poco para entender, además son dibujos por ustedes mismos. Entonces es para que puedan entender cómo lo que ustedes quieren transmitir no siempre les llega de esa forma a el receptor o quien está recibiendo el mensaje, la imagen, el texto, etcétera. Entonces es también tener eso en cuenta, que las percepciones de todos son diferentes y esas percepciones parten precisamente de esas trayectorias, de esas experiencias, de cómo han sido sus procesos incluso de crianza, culturales, sociales. Y si alguien muestra por acá, este espacio muestra la organización de un pueblo donde están todas las entidades importantes de un territorio. Y bueno, esto era como en términos generales lo que queríamos traerles. Hay diferentes tipos de análisis situacionales. Hay, digamos, como de proyectos más académicos, de proyectos empresariales, económicos, pero este estaba más pensado en términos de esos procesos sociales que ustedes vienen liderando y vienen diseñando, más allá, como les decía, de la convocatoria en sí que sacó el proyecto. Entonces la idea es que puedan tener herramientas mucho más reales a sus propias prácticas, que no es todo, pero esperamos que por lo menos les sirvan y que sabemos, como lo mencionábamos ahorita, que es un poco tarde, pero que ojalá podamos seguir fortaleciendo y acompañando eso que ustedes ya empezaron. Ya una vez se cierre el proceso de convocatoria, nuestros equipos territoriales, mis compañeros y mis compañeras harán un ejercicio súper juicioso de poder estar con ustedes escuchándoles y tratando de fortalecer esas propuestas o esos primeros esbozos que ustedes ya plasmaron. Habría una levantada para que la demos y creo que ya en el chat. Ya le doy la palabra, Diana Giselle, yo creo que ya puedes hablar. Muy buenas noches a todos. Mi inquietud es realmente sobre los proyectos que enviamos. Así había plazo hasta el 20. Digamos que nosotros sabemos que hubo ciertas cosas que nos faltó, pero pues estuvimos casi al tope de tiempo para pasar el proyecto. Entonces no sé si todavía podamos hacer algunas, digamos, ajustes al proyecto o esperamos a que ustedes en su efecto nos digan qué le hace falta, que tenemos que arreglarle, que debemos ajustarle. Esa es como mi inquietud.
Listo, Diana. Me corrigen, pero tienes plazo de hacer modificaciones hasta el 26 y de volver a enviar con esos ajustes. Ah, ok, muchísimas gracias. Al mismo correo, ¿no? El que tenemos ahí, al mismo correo. Sí. Sí. Listo. Listo. Bueno, listo. Es que en el, digamos como en el prospecto que nos dan para el proyecto, digamos que no está como bien estipulado, tenemos que estipular muy bien cada actividad que vamos a hacer, o sea, con lugares, porque es que solamente pedían, creo que era el tiempo de duración y qué actividad se hacía. Entonces no sé si tengamos que estipular bien quiénes lo van a hacer, qué materiales se van a utilizar, o es solamente así como está ahí digamos como en el instructivo. Sí, lo ideal es que igual sí se pueden ir pensando y diseñando esos planes de acciones, porque en últimas va a ser la forma en la que también van a direccionar los presupuestos. A propósito de eso, para que lo tengan en cuenta y pues vayan, como que esperen un poquito, el jueves tenemos esa sesión, o sea, tenemos la sesión sobre formulación de proyectos, entonces va a estar todo ese proceso de planeación, de cómo se formula paso a paso y de cómo a partir del plan de acción también se hacen unas destinaciones presupuestales. Jen, le voy a permitir hablar a Leonardo. Listo. Leonardo, yo creo que ya puedes hablar. ¿Me escuchan? Bueno, sí, ahí te escuchamos. Ok, perfecto. Lo mismo, yo no alcancé, digamos, a entregar como tal la totalidad del proyecto, porque pues estamos esperando también información de algunas, digámoslo así, alianzas, ¿sí? Y no nos han dado respuesta al respecto, estamos esperando como ese aval de poder contar con ellos para que brinden unas charlas y bueno, el tema del proyecto. Entonces, pues, es eso. Estamos un poco atrasados con el tema porque, pues, dependemos de otra gente. Listo. Yo te invito a que estés, tú ya identificas cuál es la persona del equipo territorial que acompaña tu proceso, ¿sí? Pues yo estoy con mi compañero Diego. También somos de la mesa, o sea, estamos representando la mesa local de Rock de Kennedy. Sí, pero ¿Ok? me refiero a que cada uno de los chicos de los equipos territoriales tiene distribuido a unas, pues a las y los participantes del diplomado. Entonces, a través de ellos canalizamos todo este tipo de requerimientos, dudas e inquietudes para poder Sí. darles respuesta de la mejor forma. Ah, ok, listo. Listo, sí. Listo. Acá hay una pregunta por chat que dice, quisiera saber cómo puedo acceder a la información anterior del diplomado. Karen, apenas te inscriben al Moodle y te envían el usuario y la contraseña del Moodle, que es la plataforma virtual por la que estamos manejando el diplomado. Ahí ya vas a encontrar habilitadas las lecturas recomendadas, el programa, las grabaciones de las sesiones anteriores, las presentaciones de las sesiones anteriores. Entonces ahí puedes navegar y hacer la revisión de todas esas herramientas. Vamos a dar 2 palabras para ya también ir cerrando, porque de todas formas yo también tengo un compromiso ahorita a las 7, por eso pues me disculpo porque no puedo responder a todo, pero igual hay unos links que hemos generado para pues que ustedes constantemente nos estén enviando sus preguntas y poder generar como la respuesta por escrito o mirar los mecanismos más eficaces. No sé qué otras palabras hacen falta. Tenemos una pregunta de Daniel y otra de Laura Castillo. Entonces, adelante, Daniel, ya te habilité. Gracias. Listo, 2 preguntas en sí. La primera es, dentro del presupuesto, en materia prima tenemos que poner los materiales en detalle o podemos poner materiales y al final poner ETC para cierto presupuesto, ¿correcto? Y la segunda, cuando a mí el tema de Moodle, digamos, a mí me enviaron el tema de la contraseña, pero la contraseña no me pareciera que no me da. ¿Le doy olvidar contraseña y pongo una nueva o cómo es el proceso ahí en ese caso?
Listo. Con esta última, ya al correo en donde te enviaron el usuario y la contraseña envía este error, que creo que fue con mi compañero David, que él es el que nos está ayudando con todo este trámite de las dificultades con las herramientas tecnológicas que se presentan. Entonces escríbele para que miren qué es lo que está pasando e incluso si es necesario, pues hacen como una videollamada para que te solucione paso a paso el inconveniente. En el chat acabé de colocar ese correo de David. Ah, listo, gracias. Y frente a los materiales ya revisamos, porque eso sí yo no lo tengo muy claro, muy claro. Mientras tanto, le podemos ir dando la palabra a Laura. Yo creo que finalizamos con Laura porque ya aparecieron otras dos personas, Diana y Sonia. Yo creo que nos van a tener que esperar. Si quieren, escriban la pregunta en el chat. Sí, porque yo sí tengo que irme, en serio, les ofrezco disculpas, pero tengo ya otra reunión. Si quieres, Laura, pues ya quedas habilitada para hablar. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Sí, te escuchamos. Bueno, nosotros nos limitamos a responder las indicaciones que estaban en el instructivo, entonces siento que respecto a muchos puntos nos limitamos en justificar y varias cosas, pero precisamente mi pregunta va al presupuesto. En la parte del presupuesto no decía que justificáramos nada, sin embargo, pues, no sé, pregunto si es necesario hacer una justificación de las cosas que uno estaba requiriendo. Y otra cosa es que me pareció que en el instructivo habían muchos puntos que resultaban redundantes. Habían partes en donde decían que especificara uno en un solo párrafo pequeño básicamente lo que quería hacer en el proyecto y luego en otros puntos volvían a preguntar cosas al respecto. Y bueno, ya, puntualmente la pregunta sobre el presupuesto, ¿hay que justificar todo lo que uno está pidiendo o cómo es ahí? Sí, mira, por ahora en esta parte del proceso, mientras que se hayan ceñido, a los criterios y a lo que, como al paso a paso de la convocatoria, no hay lío. Por eso les decía, como en este momento, según la convocatoria, hay unos parámetros, hay unos criterios que ustedes tuvieron que seguir y posteriormente ya revisaremos y iremos haciendo como el reforzamiento y el acompañamiento en otras cosas que, pues, digamos, todavía hay dudas o hay vacíos sobre eso que no están inmersos dentro de los criterios y parámetros de la convocatoria, pero que esperamos acompañarlos a ustedes para que tengan mejores herramientas para eso. Una de esas va a ser la sesión del jueves nuevamente, donde pues se les va a orientar un poco cómo es que se da ese tema de la planeación y de la proyección presupuestal. Ay, oye, disculpa otra cosa, es que también pidieron un cronograma y me parece que sin saber exactamente las fechas en las que hacen desembolso para hacer la compra de los insumos, es muy difícil poner en el cronograma, digamos, en la primera o segunda semana de febrero, un ejemplo. Voy a hacer actividades que requieran esos insumos, porque ya estaría incumpliendo una parte del cronograma solo por no saber cuándo desembolsan. Listo. No, pues generalmente lo que uno hace en ese tipo de casos es que hace su planeación, o sea, conforme a los tiempos que se dan y a las actividades que tú tengas, y también puedes hacer la aclaración que igual está sujeto a modificaciones acorde a los desembolsos y al ingreso de los recursos económicos, ¿sí? Okay. Pero haces por lo menos una proyección inicial. Cuando uno hace planeación en ese tipo de proyectos, eso nunca va a funcionar perfectamente, o sea, siempre se van a tener que hacer ajustes, van a ocurrir cosas y circunstancias que sí o sí nos van a obligar pues a replantearnos lo que estamos haciendo. Entonces, por lo menos tienes una base y ya sobre eso y lo que vaya sucediendo, pues van haciendo las modificaciones pertinentes. Ok, vale. Gracias. Listo. Y si quieren por correo y por los distintos medios de comunicación que tenemos, dejan todas esas inquietudes, ya
Uno de nuestros compañeros también ha estado en la tarea de responder a sus dudas por correo electrónico, solo tengan los pacientes porque han llegado un montón de correos electrónicos con comentarios, dudas, inquietudes, pidiendo asesorías, etcétera. Entonces se está tratando de solventar. En la medida en la que lleguen se van a ir respondiendo a todos esos correos. Y ya, de verdad, pues por mi lado sí ya tengo que dejarlos. Muchas gracias por acompañarnos en este proceso, por estar pues activos participando durante esta sesión. Nos vemos el jueves virtual de 5 a 7 y el sábado tenemos la presencialidad. El sábado también podemos tener un mínimo espacio de diálogo, de discusión frente a todo este tema de la convocatoria, como para poder darle respuesta a sus inquietudes y que no queden ahí en el aire. Muchas gracias y que tengan muy buena noche. Gracias, bien, buena noche.